Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. ¿Qué tal, seguidores de Nuestra Cultura TV? Quiero contarles que hemos llegado a los primeros 100 invitados en nuestro programa. Por eso tenemos 3 nuevas historias que veremos en los avances a continuación. Estos los avances de los temas que verán en este programa. En el momento en que nació la editorial eran 2 muchachos que estaban por la veintena y que se atrevieron a crear una editorial con los sueldos, con sus sueldos de maestros de escuela. Como no hay editoriales, entonces vamos a crear una editorial para empezar a publicar no solamente nuestras obras, sino las obras de otros autores que, como nosotros, no tienen dónde publicar y no tienen cómo empezar una carrera literaria. Yo encontré una profesión que, si bien no reporta réditos económicos, sí le permite a uno descansar, soñar, decir las cosas que no las puede decir demasiado en público, sino que se puede confesar con los personajes, confesar con las historias. Los muchachos de la época que estábamos alrededor de la cancha teníamos instrucciones precisas de los dirigentes de que si nos pedían que pasáramos asientos no lo hiciéramos precisamente para crearle al gobernador esa necesidad y poderle echar el cuento, entre comillas, de la necesidad de una cancha con gradería. Lisa, publicada por una editorial norteamericana, Ediciones La Pereza, y con esto no se presenta una principiante, a mi juicio, sino una novelista ya muy profesional, con la arquitectura de un libro bien diseñado. Nuestra Cultura. La doctora Paula Andrea Marín se ha dedicado a estudiar las editoriales en Colombia. Viene de la Universidad de Antioquia y en su estudio ha encontrado que una editorial en el Tolima ha promocionado más autores que ninguna otra en Colombia. Yo soy Paula Andrea Marín, soy doctora en literatura de la Universidad de Antioquia. En este momento estoy terminando mi pasantía postdoctoral gracias a un programa de estancias postdoctorales de Colciencias. Y en esa estancia postdoctoral estoy haciendo una investigación con el grupo de investigación Colombia, Tradiciones de la Palabra en la Universidad de Antioquia sobre el cuento colombiano y cómo se ha editado a lo largo del siglo XX. En ese marco de esa investigación es que hice la investigación sobre Pijao Editores. La historia de Colombia, Tradiciones de la Palabra, este grupo de investigación es una historia investigativa sobre la literatura colombiana y específicamente hemos tenido 2 proyectos de investigación anteriores sobre cuento colombiano. Uno en donde la directora de nuestro grupo, que es Ana María Gudelo, hizo un rastreo estadístico acerca de cuántos libros de cuentos se habían publicado en Colombia. Y a partir de ese proyecto cuantitativo, luego nos dimos cuenta que teníamos que hacer un proyecto de investigación que se enfocara en las publicaciones periódicas, en cómo el cuento colombiano había circulado en la primera mitad del siglo XX, sobre todo a partir de las publicaciones periódicas. Ese proyecto es el que le antecede a este en el que ahorita estamos involucrados, que es la edición de cuento colombiano en el siglo XX. Después de la mitad del siglo XX, es decir, a partir de la década de 1960, el número de publicaciones de cuentos en formato libro se triplica. Entonces esto hace que nosotros nos interesemos por cómo este cambio en el formato de las publicaciones periódicas a libro afectó el género cuento en Colombia. Así llegamos a Pijao, porque Pijao, dentro de este conteo de editoriales que más han publicado cuento en Colombia, apareció como una de las 10 editoriales colombianas que más han publicado cuento en el país. Los libros de Pijao es un catálogo muy grande, abarca todos los géneros literarios y entonces pues mi especialidad es la literatura colombiana y sí me había encontrado con varios libros de Pijao Editores en esas indagaciones, pero ya para este proyecto específico el interés fue otro, porque ya fue desde el punto de vista editorial. Yo desde hace algunos años he venido trabajando el tema de los estudios editoriales, que es una especificidad de los estudios humanísticos en Colombia que se ha trabajado mucho y que no está muy consolidada, pero afortunadamente encontré un lugar para trabajar este tema en el Instituto Caro y Cuervo. Entonces desde el año 2015 yo me gané la beca de investigación Instituto Caro y Cuervo sobre historia de la edición en Colombia y ahí empecé a trabajar más pormenorizadamente los temas de la
la edición en Colombia. Y específicamente me he interesado por mirar las relaciones entre la literatura y la edición, cómo se ha editado la literatura en el país. Entonces, este proyecto que estamos desarrollando ahorita junto con la Universidad de Antioquia, pues se especializa en un género. Y la editorial Pijao ahí ocupa un lugar muy importante porque no es común que una editorial le dedique al cuento la mayor parte de su catálogo, y eso pasa con Pijao Editores entre 1972 y 1996. Una preocupación que yo he tenido desde que salí del pregrado, yo estudié licenciatura en Lingüística y Literatura, era que los estudios literarios se quedaban en el análisis de los contenidos de las obras, es decir, en hallar el sentido de la novela, en hallar el sentido del cuento, en hallar el sentido del poema o de la obra de teatro. Pero poco, o por decir nada, se analizaban los mediadores y las mediaciones del sistema literario, que es una de mis obsesiones, o mi mayor obsesión es cómo entender que unos autores queden en el olvido y otros no, cómo comprender que unos autores alcancen visibilidad, que alcancen un lugar en los medios de comunicación, que sean publicados por las grandes editoriales comerciales y otros no. Pijao es un caso que me parece muy bonito en el sentido de que eran dos muchachos, o en el momento en que nació la editorial eran dos muchachos que estaban por la veintena y que se atrevieron a crear una editorial con los sueldos, con sus sueldos de maestros de escuela. Entonces eso para mí fue muy emotivo, porque era darme cuenta de cómo ese amor por la literatura, pero también la falta de oportunidades para publicar en otras editoriales del país, hacía que ellos dijeran, bueno, como no hay editoriales, entonces vamos a crear una editorial para empezar a publicar no solamente nuestras obras, sino las obras de otros autores que, como nosotros, no tienen dónde publicar y no tienen cómo empezar una carrera literaria. Entonces, ese dato para mí fue fundamental para entender la importancia de esta editorial y el compromiso que tenían por la cultura y del país. Y de ahí en adelante es entender que después de La Oveja Negra, Pijao Editores es nuestra editorial más longeva, es decir, después de La Oveja Negra y de Pijao no hay una editorial que haya durado tanto tiempo. Entonces eso es muy admirable en Pijao Editores. Trabajé el catálogo de Pijao Editores desde 1972 hasta el año 2000, específicamente hasta el año 1996, que es cuando yo determino que termina la primera etapa de la editorial, porque desde 1996 hasta ahora es la novela la que ocupa un lugar preponderante en el catálogo, pero esta primera fase de la editorial es muy importante porque es el cuento el que ocupa ese primer lugar. Entonces, en datos cuantitativos, yo analicé 26 libros de cuento publicados de autoría de 19 autores, y hay 2 libros de cuentos que son muy importantes dentro de estos 26, porque no solamente tuvieron reediciones dentro de la editorial, sino también fuera de la editorial. Y estos libros son La violencia 10 veces contada y Un vestido rojo para bailar boleros. Son los libros que más se han reeditado dentro de la editorial y fuera de la editorial en cuanto a cuentos. La violencia 10 veces contada es un libro muy importante porque marca un hito dentro de la historia de la literatura colombiana, porque compila una serie de cuentos que hablaban sobre la violencia bipartidista que se había dado en el país y que los autores de esta compilación habían vivido en su niñez. Este libro, que fue una compilación de Germán Vargas, tuvo muy buena acogida por la crítica literaria de la época, por los medios de comunicación y por los lectores, que es también lo que a mí me parece más importante. O sea, si hay reediciones tanto dentro como fuera de la editorial, esto quiere decir que los lectores apoyan este tipo de publicaciones. Y en el caso de La violencia 10 veces contada, fueron reediciones dentro de la editorial, y nos indica que había unos lectores que todavía estaban muy interesados en que los escritores le hablaran de esa violencia, de los fenómenos de tensiones sociales. Y en el caso de Un vestido rojo para bailar boleros, es muy importante este libro también, porque en los años 70 tenemos los antecedentes de libros escritos por hombres que se dedicaban solamente al tema erótico, pero en los años 80, en la década de los 80, cuando se publica Un vestido rojo para bailar boleros,
es muy importante entender que el autor es una mujer y que esta mujer se atreve a hablar de una manera inédita en el país acerca de la sexualidad de la mujer y que quiere vivir de una manera distinta a la tradición que se le ha impuesto a la mujer en Colombia. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. Carlos Orlando Pardo, un hombre admirable que sobre todo lo veo, aparte de escritor, obviamente como un gestor cultural y como un hombre que se ha entregado de verdad a difundir la cultura en su región y en el país. Un hombre que le ha dado cabida y que le ha dado lugar a escritores que no hubieran tenido otra manera de publicar sus obras y de empezar su carrera literaria. Nuestra Cultura. Libardo Vargas Elemín se define él mismo como un soñador, y es que ha dedicado toda su vida a la docencia. En esta ocasión nos habla sobre su incursión en el cine y en la literatura. Libardo Vargas es un soñador que ha hecho distintos oficios, pero desde que muy temprana edad me hice el propósito de abrazar la literatura y de contar historias. En ese proceso inicialmente fui cuentista, luego ensayista, fui académico y finalmente vine a aterrizar a un deseo muy grande que tenía desde los 8 o 9 años, y era algún día hacer cine. Realmente mi primera experiencia en el cine fue cuando estuve en la universidad, que me enseñaron a hacer sonovisos, es decir, la exposición de unas diapositivas y con un sonido externo que se iba presentando. Por eso, curiosamente, el título de esta parte de mi vida es de director de sonovisos a director de cortometrajes. Me dediqué a ser docente de literatura y también paralelamente un trabajo que me parece que fue muy gratificante, y es el de ser director de talleres literarios, teorizar sobre eso, y duré 21 años dirigiendo el taller de la universidad, también dirigí de la biblioteca Darío Chandía. Cometí una falla muy grande con mi madre cuando estaba en la cama agonizando, que me pidió que no siguiera con esa costumbre que yo tenía de acostarme tarde dedicado a escribir, y le prometí que sí, pero desafortunadamente no le pude cumplir. Pero creo que la literatura para mí es parte fundamental de la vida y es imposible dejar de escribir. Afortunadamente yo encontré una profesión que, si bien no reporta réditos económicos, sí le permite a uno descansar, soñar, decir las cosas que no las puede decir demasiado en público, sino que se puede confesar con los personajes, confesar con las historias. Llanitos, como ustedes se dieron cuenta, la casa le hemos colocado el nombre del regreso, porque aquí yo estuve más o menos hasta los 10 años, pero también me marcó una cosa muy en especial, y fue la violencia. Aquí, desde los 4 o 5 años, yo conocí la violencia. Para mí, la infancia, digamos la primera infancia, estuvo matizada, si es que se puede decir eso, por el golpeteo de los disparos, por salir al patio de la casa y comenzar a mirar para estas cordilleras y ver cómo se están incendiando las casas, y también mirar después cómo bajaban los muertos a lomo de mula. Ese fue mi primer relato que publiqué en El Cronista, se llama La Revolcada. Yo estoy concursando desde que estaba como en segundo de bachillerato, ¿sí? Y afortunadamente en esa época, en colegios como Cisneros, Manuel Murillo Toro, el Tolimense y el mismo Externado, se hacían los concursos de cuento para estimular a la gente en la creación. Y también al llegar al colegio me encontré con un profesor que realmente me marcó de alguna manera, fue Carlos Orlando Pardo. Entonces él me brindó la oportunidad de leer mucho, de
de ir a su casa y llevarme 10, 15 libros mensualmente para leerlos y luego retornar a lo mismo. En la misma Universidad del Tolima, sin ser estudiante, ocupé un 5º lugar en un concurso. Y entonces me entusiasmé para publicar las cosas y comencé a publicar en El Cronista, en otras publicaciones, después en Combate, pero no me podía dedicar de tiempo completo porque desafortunadamente en Colombia hay que subsistir de algo y la literatura no es necesariamente esa posibilidad. Mi generación, en términos generales, ha vivido varios tipos de violencia. Fundamentalmente la violencia bipartidista y otra que también le ha causado mucho daño a nuestra región en términos generales, y es la violencia de la naturaleza. O mire que van a hacer exámenes para catedráticos. Y le dije, bueno, ¿y cuánto tiempo hay para estudiar? No, mañana a las 4 de la tarde. Y me presenté y afortunadamente pasé y hice una especialización en la enseñanza de la literatura, fundé un grupo de literatura del Tolima, y con ese grupo hicimos unas investigaciones importantes, libros como la historia, 100 años de historia de la novela, aproximaciones al cuento. Nos ganamos un premio internacional en la Argentina con la publicación de una antología de cuento. Ahora tengo la fortuna de poder desarrollar plenamente mi segundo proyecto de vida, que es dedicarme exclusivamente a la literatura. Me dieron reconocimientos por mi labor pedagógica, publiqué ensayos en revistas nacionales e internacionales, asistí a encuentros internacionales, sí, en varias partes dictando conferencias y hablando de lo que más me ha interesado a mí, y es hablar de la literatura regional. A veces menospreciamos lo local, menospreciamos lo regional, y no nos damos cuenta que, si bien es cierto, la literatura es una sola, pero esas particularidades que hay en las diferentes regiones y la forma como asumen el oficio de escritores, algunos personajes, tienen mucha validez a nivel internacional y nacional. Entonces, cuando yo llegaba a las clases de literatura colombiana, y le pregunté a un profesor o a una profesora cuándo íbamos a estudiar los autores tolimenses, y dijo, ¿autores tolimenses? Y eso me marcó mucho. Cuando llegué a posesionarme como profesor de la universidad, lo primero que dije es, vengo a trabajar por la literatura del Tolima. Nuestra cultura. Este es uno de los temas a tratar en el próximo programa de Nuestra Cultura, y usted es el invitado especial, no se lo pierda. El espacio de San Roque, que se configura posteriormente, o por ejemplo las zonas de la calle de la Rosa, la calle de los Zapateros o la calle del Comercio, como es denominada ella. El fin de la ciudad entonces hacia la calle 14, luego se extendió en la medida en que fue creciendo la ciudad hacia lo que conocemos como la estación de policía o el comando de la policía de la calle 21, donde se generó el cementerio. Nuestra cultura. Quien que tenga más de 30 años no tiene en su memoria la voz de Jorge Eliezer Barbosa, también seguramente sus imitaciones, pero esta vez recordamos esta entrevista en la que nos contó cómo y por qué se levantó el estadio Manuel Murillo Toro. Corría el año 1954 en Ibagué. Hacía un año que se había posesionado el entonces jefe civil y militar del departamento, el entonces teniente coronel César Augusto Cuellar Velandia, que era el jefe civil y militar del Tolima, y estaba preocupado por dejarle obras y cosas importantes a la ciudad. Dos regalos muy interesantes fueron la emisora La Voz del Tolima, que por estas calendas cumple sus 50 años, y el Club Deportes Tolima.
entre otras muchas de las obras que ese régimen le dejó al departamento. A finales de 1954 se logró finiquitar el Deportes Tolima para Ibagué, que comenzaría en marzo de 1955 sus actividades profesionales, pero que infortunadamente no contaba con una sede permanente para hacer sus partidos como local. Tanto que los primeros encuentros se jugaron aquí en la cancha de Belén, donde hoy se levanta el Colegio Tolimense, y otro en la Escuela Agronómica de San Jorge, donde entiendo que ahora está la Universidad Católica y el Colegio San José. Los primeros partidos del Deportes Tolima entonces se jugaron frente al Quindío y al Santa Fe, y la gente pedía que Tolima tuviera una sede permanente. En el encuentro que el conjunto profesional jugó en Belén, se determinó invitar al gobernador, conjuntamente con la reina del deporte Yolanda Díez Tamayo, por parte de los dirigentes Humberto González Ruiz, Luis Esteban Guarnizo, Jorge Castillo, entusiastas en eso de la creación del Deportes Tolima, y el primer locutor deportivo que tuvo nuestro departamento, que fue Humberto Rodríguez Jaramillo. La idea era no permitir que el gobernador se sentara en ninguna parte, sino que sintiera el cansancio de ver un encuentro de fútbol de pie. Los muchachos de la época que estábamos alrededor de la cancha teníamos instrucciones precisas de los dirigentes de que si nos pedían que pasáramos asientos no lo hiciéramos, precisamente para crearle al gobernador esa necesidad y poderle echar el cuento, entre comillas, de la necesidad de una cancha con graderías, que era lo que se ventilaba. Ya hacía unos meses, don Nicolás Rivera Montealegre, un hombre cívico que tuvo Ibagué y que estuvo vinculado a tal vez unas 57 de las mejores empresas, entre ellas Fenalco, Cámara de Comercio, Eco del Conveime, el Club Campestre, el Club del Comercio, la Ford, Bavaria, bueno, una cantidad de empresas. Había estado presidiendo un comité pro estadio de Ibagué, pero los recursos que se consiguieron fueron muy pocos. El gobernador, en esa tarde que sintió el cansancio en la cancha de Belén, le pidió a la gente que le dijera dónde podría quedar un sitio para hacer una cancha. Entonces el alcalde de la época, Lisímaco Parra Bernal, le dijo que era importante que en un sitio de ejidos se pudiera levantar esa obra. El gobernador ordenó inmediatamente al secretario de Obras, que era Bernardo Tello Quijano, que iniciara los planos y se realizara el importante trabajo para que el Deportes Tolima tuviera su sede. En 55 días se hizo el primer estadio ibaguereño, que fue inaugurado el 20 de julio de 1955, con el Deportes Tolima jugando frente al Boca Junior, encuentro que perdió nuestro equipo local por 3-2. Fueron 6 graderías apenas en ese primer estadio, que se llamó Rojas Pinilla, precisamente en homenaje al presidente de la época, que le entregó la suma de 321.000 pesos al gobernador Cuellar Velandia para que terminara la obra, que se hizo sobre terrenos ejidos, como era la condición que se había pedido en ese momento, y unas mejoras que eran de propiedad de un señor Serrano de Ávila, nombre que después tendría también el estadio por algún tiempo. Se cambió el nombre de Rojas Pinilla el día 10 de mayo con la caída del general Rojas, y en honor a la fecha de la caída de ese mandatario. Después se llamó Serrano de Ávila, precisamente para hacerle homenaje al dueño de las mejoras del sitio en donde hoy se levanta. Y posteriormente la gente pidió que tuviera el nombre del patrono de Ibagué, que es San Bonifacio, y por muchos años llevó ese nombre nuestro estadio ibaguereño. Cuando vino don Gabriel Camargo, adujo que una de las causas por las cuales el Deportes Tolima vivía perdiendo era porque tenía el nombre del cementerio ibaguereño. Los concejales de la época, en un acto tal vez de lambonería, lo que hicieron fue cambiarle el nombre al San Bonifacio y ponerlo Manuel Murillo Toro, y así se llama actualmente. Nuestra cultura. En nuestra cultura, los autores comentan sobre las obras de sus colegas. Elisa es una breve novela, 165 páginas, de un nuevo nombre en la literatura colombiana, exactamente Juana Restrepo, comunicadora social y periodista con 2 maestrías en la Complutense de Madrid y actual profesora de la Universidad de Ibagué. Ella se estrena con la primera novela titulada Elisa, publicada por una editorial norteamericana, Ediciones La Pereza, y con esto no se presenta una principiante a mi juicio, sino una novelista ya muy profesional,
con la arquitectura de un libro bien diseñado, de un personaje apasionante como la familia y los amigos que lo rodean, en la búsqueda, llamémoslo onírica, alrededor de sí misma y alrededor de todos los que están funcionando para la construcción de ese mundo. El lenguaje, los planos, los enfoques, la seguridad, agradar mediante toda una serie de mundos que se sugieren, porque la novela no lo tiene contado todo, sino está sugiriendo cosas, nos dejó apasionarnos por una autora que seguramente dará mucho que hablar en el futuro, puesto que ya ha terminado una novela, está en plan de escribir otra, y ahí hay el apasionamiento de quien combina lo dramático de Ana Frank con Las Mil y una Noche. Nuestra cultura. 3 historias y un nuevo libro han pasado por Nuestra Cultura TV. De esta manera hemos llegado al final de este capítulo. Recuerden contactarse con nosotros a través de Facebook y YouTube como Nuestra Cultura TV, proponernos temas y contarnos historias para el programa. Hasta la próxima semana. Aquí termina Nuestra Cultura. Nuestra Cultura.